a este autor norteamericano Edgar Allan Poe, o alguna novela policíaca. No sé si les gusta el género de la novela policíaca. Sí, maestro. Sí, a mí me gusta mucho, y yo les recomendaría leer durante este proceso de tesis y cuando puedan quererse relajar, que leyeran precisamente novela policíaca. Están los cuentos de Edgar Allan Poe, que es el creador prácticamente del género policíaco, pero también hay un libro que compiló Jorge Luis Borges que se llama Los mejores cuentos policiales. Son 2 tomos. Se los recomiendo porque la investigación, diríamos que la esencia de la investigación tiene que ver con los siguientes factores. La curiosidad, es decir, querer conocer un poco más, querer saber más, ir a algún lugar y estar observando, escuchando, ¿no? Esa curiosidad innata en el ser humano que lo ha llevado a descubrir infinidad de cosas y a crear y creer en dioses, en cosmogonías, en ciencia, en tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. Un primer factor de la investigación, en general, es la curiosidad. El segundo factor es la capacidad de asombro. Dice Borges que la sociedad moderna, los habitantes de la sociedad moderna hemos perdido la capacidad de asombro, de asombrarnos, de darnos cuenta de que hay cosas sorprendentes, maravillosas en el mundo, en la naturaleza. Sobre todo porque con las tecnologías pareciera que ya todo está descubierto. Sin embargo, cuando nos adentramos realmente en el conocimiento de las cosas, nos damos cuenta que ignoramos muchas cosas, ¿no? Yo, cuando mis alumnos me dicen que con Google pueden conocer todo y que pueden hacer muchas cosas con las computadoras, les pongo a veces ejercicios para los cuales no hay posibilidad de resolución si no has desarrollado creatividad, imaginación, curiosidad, ¿no? Y ya cuando se topan con los retos es cuando entonces se dan cuenta de que no es factible pensar que la tecnología es la solución a todo, porque es solamente una herramienta más. Y que la base fundamental para realmente conocer, aprender, es las capacidades y habilidades humanas, ¿no? Entonces, la investigación tiene que ver precisamente con desarrollar esas habilidades y capacidades humanas, que sería el tercer factor. Entonces, recapitulo, el primero es la curiosidad, el segundo es la capacidad de asombro, y el tercero es el desarrollar habilidades, competencias que nos permitan precisamente responder preguntas acerca de la naturaleza, del universo, de nosotros mismos. Esa es la base esencial humana de la investigación. A partir de ello, es que lo que hemos observado a lo largo de la historia es una diversidad de culturas, civilizaciones, que han logrado construir grandes edificios, pirámides, monumentos, catedrales, poder crear aviones y volar, ir al espacio, tener satélites, haber desarrollado las llamadas TICs o las tecnologías de la información y la comunicación. Todo ello es resultado, perdón, de la investigación. Por ello es importante la investigación. En el campo de la medicina igual, la cura de enfermedades, el descubrimiento de los microbios, de las vacunas para contrarrestar virus y microbios, en el campo de la
misma medicina, la creación de prótesis, las operaciones de los ojos, aparatos auditivos, constituyen logros fundamentales derivados de la investigación. Entonces la investigación ocupa un lugar importante en la vida de la sociedad y ha sido así históricamente. En el mundo grecolatino, que es el que más conocemos, ¿no? La tradición griega y latina, romana, se nos dice que fueron los creadores de la ciencia, por lo menos de la ciencia tal y como la conocemos hoy o la concebimos hoy en día. Pero si bien los griegos desarrollaron la ciencia y algunos campos de la ciencia, como las matemáticas y la física fundamentalmente, no debemos olvidar que los árabes, el mundo árabe musulmán, también logró grandes inventos y desarrolló conocimientos equiparables a los de la ciencia griega, ¿no? Ellos descubrieron la pólvora junto con los chinos, ¿no? Los musulmanes, el catalejo, algunos aparatos de óptica, y fundaron las primeras universidades en el mundo. Las primeras universidades en el mundo no son europeas, son árabes. Y son los árabes los que llevaron la universidad a Europa. Primero España y luego la extensión al resto de Europa, ¿no? Y la India, China y Japón también son civilizaciones que desarrollaron grandes conocimientos que hoy denominaríamos científicos. La invención del cero, por ejemplo, que corresponde también a los árabes, pero que ya lo usaban en la India, en China. La imprenta en China, un conocimiento impresionante del cuerpo humano por la medicina china y la medicina hindú, por las prácticas yógicas y del budismo, por el manejo de las artes marciales. Nos damos cuenta del gran descubrimiento o de los grandes descubrimientos que tuvieron en las culturas orientales sobre el cuerpo humano y su funcionamiento. Y no podemos dejar de lado Mesoamérica, la invención del calendario, la construcción de pirámides, un amplio y profundo conocimiento de la herbolaria, de las bondades, ventajas, desventajas de las plantas, ¿no? Venenos, medicinas, procesos curativos, etcétera, etcétera, así como de la fauna y sus atributos y cualidades, el conocimiento del movimiento planetario, ¿sí? Son propios de Mesoamérica también. Y no sé si les guste la revista Arqueología Mexicana, pero yo les aconsejo de vez en cuando también leerla porque uno se da cuenta de la gran riqueza tecnocientífica, por usar los términos modernos, y cultural de las culturas mesoamericanas, o de la cultura mesoamericana más bien, ¿no? Que agrupaba a infinidad de pueblos, teotihuacanos, náhuatl, mayas, toltecas, etcétera, ¿no? Entonces, si bien en nuestra educación hemos recibido la idea de la ciencia grecolatina, decía, no hay que olvidar que las otras culturas que he mencionado también desarrollaron grandes conocimientos, pero su visión no era la misma que la de los griegos. La visión de los griegos se fue orientando cada vez más a la parte experimental y práctica del conocimiento científico y desarrolló todas las vías de conocimiento que en las escuelas hemos aprendido. Mientras que para el resto de las culturas que he señalado, la idea del conocimiento estaba asociada directamente al desarrollo espiritual, al desarrollo emocional, y no tanto a la utilidad práctica de algún descubrimiento.
salvo la medicina estaba muy asociada a la espiritualidad humana, a las creencias religiosas, los dioses, etc. Eso no menoscaba sus conocimientos, sino abre la posibilidad de ver que la investigación puede tener fines utilitarios, pero también puede tener otros fines. Y eso es importante hoy en día para el desarrollo científico. Entonces, bueno, la investigación tiene esa finalidad, y les decía, la novela policíaca tiene la ventaja de hacernos ver esos factores que he comentado, de la curiosidad, del asombro, del desarrollo de habilidades, capacidades para el descubrimiento. Porque en toda novela policíaca y en las buenas películas policíacas, uno va tejiendo el hilo a partir del cual va a llegar a descubrir quién es o quiénes son los asesinos, o los delincuentes, o los ladrones, ¿no? Particularmente les recomiendo un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La carta robada, porque ahí lo que van a encontrar ustedes es precisamente toda una lógica de construcción de preguntas, reflexiones para tratar de llegar a la verdad, diríamos, a la respuesta correcta. Y esa lógica es la que tenemos que aplicar en la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. Entonces yo les recomiendo mucho leer ese cuento. Es más, yo creo que hasta lo dejamos de tarea. Luego pongo las referencias. Bien, la idea de la pregunta entonces está detrás. La investigación cualitativa surge a partir de mediados del siglo XX, ya como investigación cualitativa, aunque tiene antecedentes en disciplinas filosóficas, pero como tal, como un campo específico de desarrollo de las disciplinas, la investigación cualitativa surge a partir de mediados del siglo XX, perdón. Y ello no es casualidad, porque va a ser una respuesta, una reacción a la ciencia cuantitativa que tuvo una influencia predominantemente positivista desde el siglo XIX. Es decir, la ciencia, las distintas ciencias, se vieron influidas por la llamada filosofía positivista a lo largo de todo el siglo XIX, que es una filosofía que antepone la idea del método a la idea de lo teórico, de lo conceptual, etcétera, como guía básica para llegar a conocer científicamente. Entonces el positivismo dice que lo importante es el método. Y por eso, durante mucho tiempo se creyó que lo único que tenía que hacer una persona para hacer ciencia era seguir un método. El positivismo planteó la idea de método y las ciencias naturales de aquel entonces lo empezaron a utilizar. Y empezó a desarrollarse la medicina, la biología, pero al mismo tiempo se desarrollaron dos disciplinas en el campo de las ciencias sociales, si bien una de ellas todavía se discute si es ciencia social o si es ciencia natural, que es la psicología. La psicología surgió en el siglo XIX a partir de Thorndike y Watson y otros psicólogos denominados conductistas como psicología experimental. Y se colocó en ese sentido como una ciencia natural. Sin embargo, la problemática social del siglo XX y más ahora del siglo XXI ha hecho que se le conciba como disciplina social. Sin embargo, en las universidades ustedes van a poder ver que incluso en las universidades públicas, psicología se regula por el área médico o ciencias de la salud, como se les llama, y nunca se encuentra en el campo de las ciencias sociales, aunque muchas de sus materias tienen que ver
con las disciplinas sociales. Pero los registros, la forma de concebirla y demás, coloca la psicología como una ciencia natural, cuyo objeto es la mente, y no digo el cerebro porque no es propiamente el cerebro su objeto, aunque en el cerebro se encuentre la mente, ¿no? La otra disciplina que surgió en el siglo XIX fue la sociología, pero la sociología que surgió fue una sociología de corte también positivista, que pensaba que había que seguir el método de la biología, de la química, de la física para hacer ciencia social. Bueno, este desarrollo del siglo XIX hasta mediados del siglo XX hizo que toda nueva ciencia que surgiera se tenía que guiar o regular por el positivismo o los principios de la filosofía positivista. Pero en ese mismo inter de desarrollo fue que los antropólogos primero, los antropólogos y los etnógrafos que les siguieron, empezaron a darse cuenta que una visión como esa, como una visión positivista, no podía dar cabal cuenta de lo que era el ser humano y su complejidad sociocultural e histórica. Entonces, los etnógrafos, los antropólogos, empezaron a cuestionar esa visión que la sociología había planteado para la ciencia social. Y al cuestionarla, empezaron a establecer nuevas pautas de hacer ciencia. Y la más importante de esas pautas, que tiene que ver con el desarrollo de lo que hoy llamamos ciencias sociales, es la descripción de los hechos. Etnografía quiere decir escribir sobre la etnia. Entonces, y los antropólogos utilizaban técnicas etnográficas para escribir sobre los pueblos que iban descubriendo. Esta práctica ya se había realizado, por ejemplo, en el descubrimiento de Mesoamérica y durante el periodo de la Nueva España, porque los españoles que llegaron y las órdenes religiosas que llegaron empezaron a escribir y detallar la cultura mesoamericana o las culturas que habitaban Mesoamérica. Entonces hay infinidad de registros desde el siglo XV-XVI, pero el auge fuerte vino hasta el siglo XIX, cuando fue todo el periodo de colonización de Europa. Entonces, el mismo siglo del positivismo es el siglo de los grandes descubrimientos y conquistas coloniales del mundo. A partir de ello fue que las culturas europeas entraron en contacto con las culturas de otras naciones y empezaron a darse cuenta de que había una diversidad humana impresionante y que los conceptos y categorías científicos que ellos utilizaban para tratar de explicar el comportamiento humano eran insuficientes para comprender todas esas nuevas culturas. Entonces colonizan África, colonizan Asia, colonizan lo que hoy es Hawái, Filipinas, las Islas Maurí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se dan cuenta de que la complejidad humana es sorprendente, es impresionante, ¿no? Y entonces empiezan a tratar de encontrar formas, mecanismos, técnicas para tratar de comprender esas nuevas culturas. Entonces, en un primer momento, acuden a una disciplina filosófica que desde antiguo existía, que es la hermenéutica. La hermenéutica es la disciplina de la interpretación de los textos. La hermenéutica es la disciplina de la interpretación de los textos. Y ya venía desde el mundo latino por un lado y del mundo judio-cristiano por el otro.
Del mundo grecolatino tenemos al dios Hermes Trismegisto, que era el dios que llevaba los mensajes de los dioses. Y por tanto, era quien interpretaba. Un dios le decía lo que tenía que enviar como mensaje, Hermes tenía que interpretarlo para poder irlo a decir a quien era el receptor del mensaje. Entonces resulta que hermenéutica significa precisamente esa interpretación de los textos que los dioses expresaban, ¿no? Y de ahí toda una tradición a lo largo de los siglos. Y del lado judeocristiano surgió lo que llamamos la hermeneusis, que es otra forma de decir hermenéutica, para la interpretación de los libros sagrados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, tanto judíos como teólogos medievales, católicos y posteriormente cristianos, empezaron a interpretar los textos, empezaron a desarrollar la hermeneusis o la hermenéutica. Entonces, esa tradición hermenéutica estaba ligada directamente a la filosofía, pero cuando las ciencias sociales, la antropología que decía, empieza a cuestionar sobre las formas de conocer a las otras culturas y pueblos y se da cuenta que no tiene las herramientas necesarias suficientes para hacerlo, voltea hacia la hermenéutica y dice, bueno, si lo que las culturas de los pueblos hacen es textos, ¿no? Sean textos orales o escritos, entonces podemos aplicar la hermenéutica. Y entonces empezaron por ahí a utilizar el herramental teórico metodológico de la hermenéutica para la investigación social. Ahorita voy a poner una presentación donde aparecen varias corrientes y perspectivas. Esa hermenéutica dio pie a que algunos filósofos alemanes desarrollaran lo que hoy se llama o se conoce como la fenomenología. La fenomenología parte de la filosofía, ancla en las ciencias sociales y desarrolla toda una metodología de investigación cualitativa. Tiene relación también conceptual, metodológica y de concepción con la hermenéutica. Ahorita lo vamos a ver en una de las presentaciones. Pues bien, esa es la lógica de la investigación cualitativa. Tratar de comprender el actuar humano en su complejidad de manera integral a partir de interpretar los textos orales o escritos y que esa interpretación tenga una base fenomenológica de comprensión. ¿Sí? Entonces, que esto les quede muy claro. Las ciencias sociales tienen como principio básico la comprensión del actuar humano, de la complejidad del actuar humano, a partir de la interpretación de textos orales o escritos o de cualquier tipo, y pretender una comprensión fenomenológica. Entonces, tanto hermenéutica como fenomenología se constituyen en la base teórico-conceptual y metodológica de la investigación cualitativa para mediados del siglo XX. Y a partir de ahí van a surgir varias corrientes de metodológicas de investigación cualitativa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos claros? Sí, maestro. Bien, voy a subir la presentación.
Voy a intentar, estoy intentando subir la presentación, pero aquí no. ¿Sí la ven? ¿Sí la ven? Sí, ya se ve, maestro. Sí. Ok, voy a quitar tantito la cámara para ponerla en pantalla completa y poder ir, bueno, no se logra ver en pantalla completa, pero sí la ven sin problema, ¿verdad? Sí. Sí, sí se ve. ¿No parpadea? Sí parpadea. Sí, ¿verdad? Sí parpadea. Sí, dejen, voy a intentarlo de nuevo porque estaba bien, pero empezó a parpadear. Ahí ya. Bien, la voy a dejar así entonces, para que no haya problema de que empiece a ser intermitente. Bien, hay un libro que se llama Introducción a los métodos cualitativos de investigación de Bogdan y Taylor, y la introducción se denomina Ir hacia la gente. La idea de la investigación cualitativa, decía, es comprender la complejidad humana. Para ello, entonces, hay que ir hacia las personas, ir hacia la gente, escucharla, observarla, preguntarle, para saber su pensar, su sentir. Pues bien, la investigación cualitativa, en ese sentido de ir hacia la gente, es una metodología, es un modo en que enfocamos los problemas y buscamos las respuestas. Una forma, fíjense, de enfocar los problemas y buscar las respuestas. ¿Cuáles son esas formas? Una forma es la cuantitativa. La investigación cuantitativa se enfoca en datos estadísticos y les da un valor numérico objetivable a esos datos. Entonces, en muchas ciencias sociales y en las naturales, obviamente, lo que hay que mirar son los datos numéricos, los datos matemáticos. Y por eso ven que toda la ciencia cuantitativa siempre está elaborando estadísticas, sacando medias, promedios, desviaciones estándar, etcétera, etcétera. Porque le interesa enfocarse en lo numérico. Bien, la investigación cualitativa no le importa lo numérico, no le importa la cantidad, le importa la calidad. En otras palabras, no se trata de ver qué dicen muchas gentes, se trata de ver, de comprender a profundidad lo que 2 o 3 personas pueden decir de algo. Por ejemplo, en las elecciones, estas últimas que vivimos en México, cuantitativamente, sí, pues buscamos, nos interesa ver cuántos iban a votar aquí, cuántos iban a votar allá, estaban a favor de unos, a favor de otros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si quisiéramos saber por qué
se dieron los resultados que se dieron, tendríamos que platicar con las personas que votaron por uno u otro partido y entonces preguntarles sobre ¿y por qué votó por esa opción? ¿Qué ventajas, desventajas, factores positivos, negativos vio, veía, analizó, reflexionó en cada uno de los contendientes en la propuesta electoral, ¿no? Entonces, la investigación cuantitativa diría, a mí me importa saber cuántos votaron por tal y doy el dato, analizo los datos y digo tanto porcentaje votó por este y el país está dividido ahora sí, etcétera. Pero la investigación cualitativa diría, no, no interesa tanto eso, sino interesa saber qué opina la gente sobre eso. ¿Ah? Y en ese sentido, derivarían las dos perspectivas teóricas de investigación que ya mencioné, la positivista por un lado, que desarrolla toda la idea cuantitativa de la realidad, y la fenomenológica. La fenomenológica refiere a la comprensión, interpretación de lo real. Comprensión, interpretación de lo real. Mientras que a la investigación cuantitativa positivista le interesa la explicación de las cosas. Explicar tiene que ver con la idea de medir, desdoblar algo para poderlo medir en sus distintas dimensiones. Eso quiere decir explicar. Mientras que comprender, interpretar, tiene que ver con el lenguaje directamente de las personas. Cómo se expresan, qué dicen, qué palabras utilizan, cómo podemos darles un significado y un sentido a ese lenguaje. A eso refiere la comprensión y la interpretación, a darle significado y sentido al lenguaje. Entonces no se trata de medir, se trata de comprensión de discursos. Bien, la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Eso es el objeto de la investigación cualitativa desde la visión fenomenológica. Las palabras de las personas que nos describan los hechos, que lo escriban, que podamos observar su comportamiento. Y esto supone un modo de encarar el mundo empírico, es decir, el mundo de la experiencia. Si alguien a lo largo de la exposición, presentación, tiene alguna duda, como no les veo sus manitas, pueden hablar sin problema, no importa que me interrumpan. Las características de la investigación cualitativa fenomenológica es holística, la idea de un todo. Aquí algo muy importante. La investigación cualitativa decía, no importa la cantidad, no importa que sean muchos los que lo digan, importa que haya alguien que lo diga. Bueno, hay un principio detrás de esta idea primera. Para el investigador cualitativo, lo que expresa una sola persona es proyección o expresión de lo que muchas personas piensan o creen. En otras palabras, cada individuo que expresa algo, que opina algo, es la representación social de las voces de muchos individuos sociales. Entonces, cuando yo le pregunto a un sector qué opina sobre X tema, evidentemente lo que ese sector diga es la representación de todo un grupo social enorme, y por ello puedo darle validez a lo que investigo. La sensibilidad es el siguiente factor.
En la investigación cualitativa, dado que reconocemos que la persona investigada es un ser humano, una subjetividad, y el investigador es otro ser humano, otra subjetividad, algo importante es la sensibilidad que se logra establecer entre ambos. Implica confianza, empatía, credibilidad entre investigador y grupo de investigados. Comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Es decir, si yo le pregunto a las amas de casa cosas, yo debo de tener claro lo que significa el mundo de las amas de casa. Si nunca he hecho qué hacer, si nunca he cuidado niños, si nunca he estado preocupado de la comida, de que la casa funcione bien, etcétera, 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 difícilmente voy a entender o comprender lo que una ama de casa expresa cuando me expone sus ideas, preocupaciones, etcétera. Lo mismo sucede si yo llego a una comunidad y no logro apropiarme cabalmente de lo que esa comunidad vive culturalmente en su cotidianidad. Necesito adentrarme en la vida de los otros, de las otras, para poder comprender. Si no, lo que va a suceder es que voy a estar juzgando en lugar de comprendiendo. Y ese es el error más común de los investigadores. Se la pasan juzgando, criticando, cuestionando, en lugar de comprendiendo. Suspender o apartar creencias. Yo como investigador necesito dejar de lado mis prejuicios, mis creencias, mis ideas, al tratar de comprender a otros. Por ejemplo, si yo no soy católico y hago una investigación sobre los católicos o sobre los sacerdotes católicos, pero yo no creo en Dios y soy ateo, etcétera, evidentemente mucho de lo que me digan lo voy a sesgar por mi no creencia. Lo mismo puede pasar al revés. Si soy un investigador católico y estoy haciendo una investigación sobre el catolicismo, seguramente mi fe, mi creencia va a incidir en lo que pueda interpretar de lo que veo en los investigados. Entonces, se tiene que hacer un ejercicio personal para suspender los prejuicios, darnos cuenta que tenemos prejuicios y entonces poder tratar de ser lo más objetivos posibles. No podemos ser totalmente objetivos, pero sí podemos controlar nuestra subjetividad para encontrar mejores, para encontrar conocimientos más válidos en la investigación. La investigación fenológica cualitativa abrió la posibilidad de muchas corrientes de investigación, todas agrupadas dentro de ese campo que he denominado ciencias sociales. Bueno, las características de ese conjunto es que todas son valiosas, todas las corrientes de investigación cualitativa son importantes, la etnografía, la hermenéutica, la fenomenología, la etnometodología, ahorita vamos a verlas con más detalle, todas son valiosas e importantes. Lo fundamental es saber identificar cuál es la mejor estrategia metodológica para mi objeto de investigación. Eso es fundamental, porque lo que determina qué metodología voy a usar es cuál es mi objeto de investigación. No todo método sirve para todo. Un método que no es el adecuado para descubrir y conocer ciertas cosas nos lleva a errores, a conclusiones falsas, a equívocos.
en la investigación. Debe ser humana o humanista, es decir, reconocer que cada ser humano tiene errores, virtudes, defectos, etcétera. Pero aquí algo importante. Para la investigación cualitativa, las personas nunca nos mienten, solo dan su interpretación de los hechos. Y ese es un principio fundamental. Si yo creyera que cuando le pregunto a la gente algo me miente, pues entonces en principio, pues ¿para qué le pregunto, no? No tiene ningún sentido. No, lo que me importa es lo que me dice y yo debo de interpretar desde qué lugar me lo dijo. Por ejemplo, sí vieron que antes del periodo electoral hubo varias marchas de eso que se llamaba, por ejemplo, la defensa del INE o la defensa del Poder Judicial, eso, ¿no? Bueno, sí observaron que le preguntaban a la gente cosas y había gente que sabía de qué se trataba la marcha y había gente que no. Y había gente que decía que, por ejemplo, que se quería desaparecer el INE, y eso pues no es cierto, no se pretende desaparecer el INE, pero la persona no me está mintiendo. La persona me está diciendo cómo está interpretando los fenómenos sociales y me da su interpretación. Yo debo de ser capaz de comprender el lugar desde el cual habla la persona. Entonces, por eso es humanista, porque comprende que cada ser humano tiene sus valores, creencias, su subjetividad, y que esos valores, prejuicios, ideas, no corresponden a las mías como persona. Por eso debo delimitar mis prejuicios. Si yo estoy en contra, por ejemplo, de la diversidad sexual, pues entonces evidentemente si me encuentro con una persona a la que estoy investigando y es gay o es lesbiana o es X, de todo ese abanico de posibilidades de género, pues va a resultar que yo me voy a sesgar, o voy a sesgar lo que me diga por mis prejuicios. Entonces debo de tener mucho cuidado en ello. Eso le va a dar énfasis a la validez en la investigación. Solo puede ser válida mi investigación si evito los prejuicios, si doy fundamentos adecuados a la interpretación que hago. Todos los escenarios y personas son dignas de estudio. Todos, mujeres, hombres, indígenas, diversidad de género, interculturalidad, complejidad, etc. Todos los ámbitos, esferas de la vida social humana son dignos de ser estudiados. Y finalmente, y considerando todos los puntos anteriores y lo que he venido diciendo, la investigación cualitativa es un arte. Requiere que el investigador intuya, deduzca, infiera, sea creativo, sea innovador, que no siga cánones acartonados, esquemas prefigurados, no, que fluya en la investigación, que utilice distintas herramientas, distintas estrategias y técnicas para obtener información. Más adelante y a lo largo de las sesiones hablaremos de ello. La fenomenología establece una serie de principios básicos de apoyo a la investigación cualitativa. Dice, la conducta humana, lo que la gente dice y hace, es producto del modo en que define su mundo. Es decir, cuando a nosotros, como seres humanos, nos preguntan cualquier cosa, sobre lo que sea, siempre lo hacemos a partir de lo que para nosotros es y ha sido el mundo, aunque no seamos conscientes de ello. ¿Por qué? Porque desde niños o niñas hemos ido aprendiendo a nombrar las cosas,
a darles un significado y un sentido, a que hay cosas buenas y malas. Nos lo enseñaron nuestros papás, nuestras mamás, los maestros, maestras. Entonces resulta que cuando yo doy una opinión, mi opinión es el resultado de toda mi educación y experiencia previa. No es algo que me surge de la nada. Por eso lo que la gente dice y hace es producto del modo en que define su mundo. Porque el mundo ya lo tenemos definido desde que empezamos a tomar conciencia y a hablar. Recuerden ustedes cuando los papás nos decían, no, no se dice así, es así. No, eso no quiere decir eso, quiere decir esto. Nos iban ordenando el mundo, nos iban dando un cosmos, por decirlo así, en nuestra visión de mundo. Y entonces, pues nosotros cuando llegamos a la adolescencia o a la edad adulta, ya tenemos una visión de mundo hecha. Desde ahí contestamos todo lo que nos preguntan. Y no somos ni conscientes de ello. Y a veces hasta decimos que estamos en contra de algo y en la forma de hablar y de actuar, realmente hacemos lo que no decimos. ¿No? Pero insisto, no porque mintamos, sino porque en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestra interpretación, así son las cosas o así deberían de ser. Desde la fenomenología hay dos enfoques teóricos, el interaccionismo simbólico y la etnometodología. El interaccionismo simbólico, aclaro desde el nombre, para la investigación cualitativa, tanto fenomenológicamente hablando como hermenéuticamente hablando, el lenguaje es fundamentalmente simbólico. No son solamente signos. El lenguaje no es solamente signos, sino es símbolos. ¿Cuál es la diferencia? Signo es una palabra que significa solamente una cosa. Una palabra o un texto que significa solamente una cosa. Si yo voy por la calle manejando y veo una flecha, ahí no puedo decir, ¿qué querrá decir la flecha? La flecha, perdón. Pues lo único que quiere decir la flecha es dirección para allá. No hay más. Eso es un signo. Pero el lenguaje es fundamentalmente simbólico. Los textos de la realidad son simbólicos. De tal manera que cuando yo veo, por ejemplo, una cruz, esa cruz puede significar muchas cosas. Puede ser una iglesia cristiana, puede ser una iglesia católica, puede ser que me remita a una fe determinada desde una perspectiva, o que me haga cuestionar esa religión desde esa perspectiva, etc. El mundo está cargado de símbolos. El amor es un símbolo. Los sentimientos, los afectos los expresamos simbólicamente. Cuando regalamos una rosa, la rosa es un símbolo. Si la rosa es roja, simboliza pasión. Si la rosa es blanca, es pureza, etc., ¿no? El vestido de novia, el anillo, las arras, son símbolos. Cuando nos sirven de comer un platillo adornado de cierta manera es simbólico. Entonces, la fenomenología parte de que el mundo está simbólicamente constituido en el lenguaje. Entonces, cuando decimos interaccionismo simbólico, lo que queremos decir es que las personas interactuamos unas con otras a partir de símbolos. Ahorita vamos a dar unos minutos para que hagan un ejercicio en relación a esto, ¿no? Todos los símbolos son sociales,
porque vivimos en una cultura determinada, y los actores sociales, o sea, las personas que vivimos en cualquier sociedad o cultura, le damos significados a esos símbolos. Ujú. Le damos significados muy claros o precisos a los símbolos que los otros nos comunican. Decía, vamos a hacer un ejercicio ahorita, vamos a ver nada más la siguiente escuela, la etnometodología. Etno viene de etnia. Etnia es un conjunto humano determinado. ¿Mm? Los náhuatl, los hopis, los chontales, son etnias desde una perspectiva antropológica, ¿no? Y etnometodología es los métodos que utilizamos para comprender a las etnias. Eso significa que cada cultura, cada grupo humano, cada etnia, le da un valor, un significado determinado a ciertas cosas, que para nosotros pueden no ser igual de importantes o de valiosas. Por eso es difícil luego la relación entre culturas. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si alguien es ateo o es católico no guadalupano, pues se le hace muy difícil comprender por qué el 12 de diciembre hay peregrinaciones de millones de personas a la Villa de Guadalupe o a los distintos santuarios guadalupanos. ¿Sí? Entonces, lo que los grupos humanos hacen, lo que las etnias hacen, tiene que ver con una cultura particular donde ese grupo humano se desarrolló, su geografía, su clima, lo que comen, cómo visten, todo eso tiene que ver. Todo eso es lo que le interesa investigar a la etnometodología. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar 10 minutitos les voy a dar para que hagan el siguiente ejercicio. Con alguna persona de su casa, si es su pareja, si es su papá, su mamá, su hijo, su hija, quiero que comenten qué aspectos simbólicos encuentran en su relación cotidiana, cuando comen, cuando van a la escuela, cuando van a trabajar, cuando interactúan con ellos. En otras palabras, busquen a alguien de su casa con el cual pueden ahorita platicar estos 10 minutitos y la pregunta es, ¿qué cosas cuando interactuamos consideras que son símbolos o son simbólicas en esa interacción? ¿Sí? ¿Es clara la pregunta? ¿Es claro el ejercicio? Sí. Bien. Sí, sí, es claro. Ahorita tengo la 1:05 en mi reloj. A la 1:15 regresamos para comentar qué fue lo que les platicaron, les dijeron. ¿Ok? Ok, Esta presentación la voy a subir. Después ahí en la plataforma se las hago llegar. Nos vemos en un ratito entonces. Está bien, gracias.
Bien, ya ando por acá. Sí, Decir unos minutitos más, pero ¿quién quisiera comenzar? Pues su servidor, maestro, si me lo permite, y a ver si Muy estamos bien. bien. Órale pues, Julio, adelante. Ok, pues estoy aquí con mi esposa en casa nada más, y pues bueno, platicando y explicándole un poquito de la fenología y todos estos, los aspectos de los símbolos que encontramos en la casa, pero también en nuestra relación. Pues cuando yo la tomo de la mano y le regalo un beso, pues significa un te amo, no se lo digo, pero es una acción y está plasmado en un símbolo. También ella me comenta que cuando llegamos a casa, pues tenemos mascotas, tenemos unos perritos, entonces cuando los perritos se asoman, lo interpreta como un símbolo y bueno, ella ya está tranquila de saber que está en casa. También en lo que viene siendo aquí en su casa, maestro, tenemos la Gracias. computadora, pero bueno, es una computadora muy especial que su servidor no ocupa para trabajar, ocupa para jugar. Entonces, simplemente con ver esa computadora, pues para su servidor significa diversión. Ujú. También el tocarnos de la mano representa lo que viene siendo el amor y también tenemos un altar pues de nuestros familiares que ya no están con nosotros y en casa ver el altar significa para nosotros esperanza. Y eso es lo que pudimos platicar en este momento. Muy bien, Julio, bastante bien, muchas gracias. Muy buenos ejemplos, muy buenos ejemplos. Gracias, agradecele a tu esposa, este, que ya la andamos incorporando aquí al grupo. Dile que también le va a tocar calificación. Este, ¿Alguien más? ¿Quién se anima? Ahorita yo comento ya más detalle a partir de lo que dijo Julio. Sí, adelante, Xochitl. bueno, yo platiqué con mi mamá, que es la que está aquí en este momento, Ujú, eh, y tratando de entablar este diálogo, creo que me sorprendí porque hay demasiados símbolos aquí en casa que de pronto ya en la cotidianidad pues se vuelven banales y ni siquiera prestamos atención. Me hizo reflexionar sobre muchos, muchos aspectos que efectivamente tienen un significado para nosotros como familia. Personalmente con mi mamá nos saludamos con un abrazo, pero un abrazo no siempre significa como amor, sino también estoy contigo, te apoyo, no estés triste. O sea, representa muchas cosas un abrazo. muy bien. Ujú, También ella es de las personas que como se preocupa mucho por nosotros como hijas, con mi papá, con sus yernos, con sus nietos, nos persina. Entonces eso ujú. para ella me dice, representa el estoy contigo, Dios te bendiga, Dios te acompañe, tu camino, vayas y vengas con bien. Siempre nos dice eso, que Dios te lleve y te traiga con bien. Otro de los aspectos es que pues normalmente nos pedimos una disculpa o a veces ni siquiera es necesario, ya con el abrazo sabemos que representa algo, pero por ejemplo ella realiza varias acciones y también yo con la señora que nos apoya aquí en casa. Tenemos un depósito para poner la ropa cuando necesitamos que se limpie, que se lave, y eso también es un símbolo porque está el cesto de la ropa y en automático ella sabe que cuando hay ropa ahí se tiene que lavar, ya no ni siquiera hay ese de, oye, por favor, haces esto, ya sabe cada quien lo que tiene que hacer. Lo mismo cuando alguien va a ocupar el baño para bañarse, cuando está una batita de baño y una toalla, sabemos que alguien se va a meter a bañar y si alguien quiere usar el sanitario, pues entra antes porque ya va a entrar alguien a bañarse, ¿no? Aunque hay otros espacios, bueno, es el que como nuestro espacio común. Y, por ejemplo, también ella, este,
deja en la parte del garage los botellones de agua y ya sabe el señor que pasa a repartir el agua que tiene que cambiarlos, ya tienen ahí como sus códigos para el pago, incluso ya ni siquiera necesita estar presente para que ellos les paguen, les deje el dinero en una bolsita, se llevan los botellones, dejan el agua y lo mismo pasa con los señores de la basura, les deja el dinero, ya saben que está ahí el depósito de la basura, lo vacían y se llevan el dinero, ¿no? Entonces yo creo que hay bastantes cosas, también otro de nuestros símbolos dentro de la mesa o del comedor y también en la sala, cada quien tiene un espacio determinado que ocupa en estos espacios al momento de comer, ya sabe cada quien en dónde va. Y es algo que hemos realizado repetidamente, inconscientemente, porque nadie dijo, aquí yo me voy a sentar, acá, ya cada quien tiene como esos espacios y pues obviamente nuestra mesa pues representa un espacio para poder dialogar de nuestros fines de semana, porque son normalmente los días que podemos coincidir. Es lo que podría compartirles. Pues muy bien. Me voy a detener antes de dar la palabra a los demás compañeros en estas dos exposiciones que nos hicieron Julio y Xochitl, porque me parecen muy, muy interesantes y para no perder la idea. Algo primero, Xochitl, que dices, cuando comentas con tu mamá, dices, me doy cuenta de que hay muchas cosas que las hemos vuelto banales. Eso es muy importante en términos de la perspectiva cualitativa y de lo simbólico, porque precisamente la cultura, sobre todo la cultura moderna, por el tiempo, porque andamos deprisa, por X factores, por utilitaria, pragmática, ha hecho perder de vista lo simbólico que es nuestra vida en la cotidianidad y la cultura. Decía Lichtenberg que, dice, no es que los oráculos le hayan dejado de hablar a los hombres, sino son los hombres los que ya no comprendemos los oráculos. Entonces, por ejemplo, lo que dices de tu mamá, eso era bien común, que nos persignaran antes de salir o al llegar o al saludar. Y era bien simbólico, era Dios te proteja, vete con bien, todo lo que comentaste. Ahora no. Y entonces, parte de la problemática de la ansiedad, de la inseguridad y de muchas cosas que vivimos, tiene que ver porque perdimos la fe en algo. Cuando nos persignan, nos sentimos protegidos. O sea, hay una sensación de decir, los que nos formamos en una tradición católica o religiosa, sientes bonito y bien y dices, ay sí, me van a proteger, ¿no? Pero ahora no, lo hemos banalizado, ya prácticamente nadie persigna a otros, salvo las abuelas, las mamás de mayor edad, etcétera, ¿no? Pero los hijos ahora que si son ateos o se creen ateos o lo que sea, ya no creen. Y parte precisamente de la problemática de la sociedad moderna, decía, es la falta de creencias o de fe. ¿En qué creen ahora las gentes, las personas? La fe es importante, hay que creer en algo, lo que sea, hasta en los seres humanos, ¿no? Pero precisamente, o sea, me refiero no solamente en dioses o un dios o la Virgen, sino hasta en los seres humanos podemos creer. Nos puede dar esperanza, aliento, etcétera, ¿no? Entonces eso es muy relevante porque a partir de eso es que nos percatamos de que en efecto hay muchos símbolos en nuestra vida. Y, como decía Julio, tocarse de la mano, abrazarse, o como dices tú, abrazarse, en fin, todas estas manifestaciones son simbólicas precisamente porque quieren decir algo más de lo que las palabras logran decir. Y eso es algo característico del símbolo, decir algo más de lo que una palabra o un texto puede decir o significar. Y hay su riqueza simbólica, ¿no? Las culturas, los pueblos, en las ciudades o en los estados de la República, todavía hay más aspectos simbólicos que en las grandes ciudades. Las grandes ciudades llenas de letreros, de signos, ya no permiten interpretaciones, sino es compra, consume, adquiere, ¿no? Muy directamente te dicen, haz esto. Los símbolos no te dicen, haz esto, los símbolos lo que te dicen es, hay estas opciones, ¿cuál es la que tú piensas o interpretas? ¿No? Entonces me llamó la atención eso que decía tu mamá, agradecele a tu mamá, ¿no? Que haya participado aquí, también le tocarán algunos puntos de tu calificación, dile, ¿no?
Pero eso es lo relevante de lo simbólico, ¿no? Y que deberíamos de recuperarlo, y la investigación cualitativa, sobre todo la de corte fenomenológico, etnometodología e interaccionismo simbólico, aluden precisamente a eso de los símbolos, al carácter de lo simbólico de la vida, de las relaciones y del lenguaje, ¿no? Entonces, muchas gracias por tus palabras, fueron muy, muy ejemplificadoras. Y lo que decía Julio del abrazo, del tocar la mano, de besarse, incluso de interpretar cuando los perros, los animales, las mascotas en casa mueven la cola, ladran, brincan porque llegamos a casa, ¿no? Yo tengo un gato y también me saluda a su manera, diríamos, ¿no? Y si no soy sensible a ello, no me doy cuenta de que él también siente y le da gusto que llegue. ¿Me explico? Entonces, todo eso forma parte de esto que estamos denominando lo simbólico de la vida cotidiana, ¿no? Muy bien, pues gracias, Xochitl, gracias, Julio. ¿Quién más quisiera comentarnos algo? Sí, adelante, Nancy. Sí, bueno, en mi caso estoy con mi esposo y con mi hija. Comentábamos que para nosotros como lo más simbólico es la plática. Tenemos como muy fundamental la charla. Aunque nos ocupamos en áreas distintas del conocimiento, tenemos mucho él comparte mucho de mi ciencia, entonces platicamos mucho al respecto de eso. Y como familia completa tenemos muchas dinámicas que refuerzan el concepto de la familia, que son la convivencia cotidiana, para una dinámica para sentarse a comer, una dinámica para sentarse a cenar, y en los fines de semana compartir el tiempo libre, salir a pasear a eventos culturales, representaciones teatrales e incluso pues pasear a los perros. Eso es como ahorita nuestro centro de la dinámica familiar, y creo que es lo que nos representa como más simbólicamente. Ah, muy bien, Nancy. Y qué bueno. Recordarán precisamente que sobre todo antes y en algunas ciudades todavía se conserva esto que llamábamos la sobremesa. Cenar, comer con la familia y ponerse a platicar. Y tiene un carácter simbólico precisamente de unidad familiar, de comprensión, de escucha mutua, de solidaridad y apoyo, de comprensión. Entonces, insisto, la investigación cualitativa, fenomenológica y hermenéutica plantearían que esos comportamientos humanos no solo significan algo, sino simbólicamente tienen varios sentidos, y que lo que el investigador tiene que hacer es ser capaz de comprender e interpretar esos múltiples sentidos, ¿no? Y por otro lado, algo muy relevante en términos de lo que mencionas del platicar en la familia o darse momentos de plática. Varias investigaciones han demostrado que las familias en las cuales ya no se platica son las familias que tienden a generar mayor violencia, porque hay una contención. Platicar es una manera de exponer, expresar las emociones, sean buenas o malas. Estoy enojado y pero platico y comento. Los hijos, alguna frustración, el marido, la esposa, en fin, ¿no? Los miembros de la familia. En la plática sacamos las emociones y podemos entonces hacer que esas emociones se vayan matizando, nos vamos relajando, o no, estamos tan alegres que a veces no logramos comprender las cosas por estarnos viendo, etcétera, ¿no? La plática hace que todo eso llegue a un punto de equilibrio y de prudencia. En las familias en donde no se platica, se vive una contención. De tal manera que cuando alguien se enoja, eso se vuelve una explosión y se vuelve una discusión y se vuelven agresiones. Y por eso es que generan violencia. Las familias actuales, en las grandes ciudades sobre todo, han perdido mucho la posibilidad de plática por los tiempos. Hoy se habla mucho de ciudades dormitorio, ¿no? Ciudades hotel. La gente trabaja y luego se traslada hora y media o 2 horas a su casa y solo llega a dormir, cenar, dormir, y al otro día otra vez córrele, vámonos.
y ya no hay la posibilidad de platicar las emociones, las frustraciones, las situaciones del día, ¿no? Y eso hace que haya contención, contención, contención. Entonces, por eso las investigaciones que han trabajado estos temas han mostrado precisamente lo importante que es recuperar esas vías de comunicación, de interacción en la familia, entre amigos, en la escuela incluso, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Nancy. ¿Alguien más? ¿Quién más nos comenta? Yo quiero comentar, doctor, Sí, yo Juan estoy José, aquí adelante. estaba preguntando a mi esposa y ella me decía que el despedirme de ella todos los días con un beso, el todas las mañanas levantarme y pues también a mis hijos los abrazo antes de irme al trabajo y y me decía también que tiene algo muy simbólico cuando ella me hace una comida especial, pues que hoy le voy a hacer lo que a él le gusta más. Dice que es algo muy simbólico. Eso es lo que platicamos Muy con ella. bien. Oye, ¿y cuáles las cosas que más te gustan comer? Pues a lo mejor unas enchiladitas rojas, ¿no? Con su pollito. Oye, órale. No, pues a ver si me puedes mandar unas con un Uber o con uno de estos servicios rápidos. Ahora que venga a la feria, doctor. Ah, órale, pues. ¿La feria del mole? Pues sí, de repente enchiladas suizas, unas enchiladitas rojas, un pescadito. En el pueblo, pues la comida está muy fresca, muy sabrosa. Entonces, pues hay una gran variedad y todo es como del día. Por eso es muy, muy fácil hacer una comida, pues, buena, muy, Ay, fresca, pues. qué bien. Bueno, de hecho, el momento de la comida, aparte de la sobremesa que yo hablaba hace un ratito, el momento de la comida es de los más simbólicos de nuestra cultura, como mexicanos. No sé si se han fijado que cuando estamos comiendo, desayunando, cenando, estamos hablando de comida. Cuando estamos comiendo, estamos pensando en la cena o en lugares donde se puede comer, se puede cenar. O sea, muchos de los rituales de nuestra cultura tienen que ver con la comida. Nos reunimos para comer los domingos, buscamos comer juntos en familia, que hay un partido de fútbol, vamos a comer, comemos algo viendo la tele, comemos viendo una película, nos sentamos a comer y hay esta situación que dice Juan, Juan José, de hay platillos preferidos y los miembros de la familia lo disfrutamos y quien guisa, en este caso su esposa, dice, se lo hace como algo especial, que tiene que ver con el cariño, con afectos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la comida es uno de los rituales más simbólicos que hay en la cultura mexicana. Y ya que hablé de la palabra ritual, ahorita la retomaré en más profundidad, también es importante recuperar ritos y rituales en la vida social. Ahorita apunto a ello. Imelda, ¿querías comentar algo? Hola, sí, bueno, yo Sí. estoy en el trabajo, por lo tanto estoy sola, estoy aquí en el Ah, consultorio, mire. entonces estuve pensando como qué elementos podrían como ejemplificar esta actividad y pensé de repente como en el horario o en la puntualidad, es decir, como qué es lo que también yo comunico a a mis pacientes con eso con la puntualidad, entonces pensé que era como estar como dispuesta, estar disponible, estar como acompañando, o también tengo yo aquí como agua siempre hay agua y vasitos, ¿no? Porque a veces una parte de mis pacientes pues vienen como del trabajo, de la escuela, y de repente les hace como, pues invierten mucho tiempo en llegar o llegan cansados o llegan como asoleados, entonces es como un elemento que yo tengo y que yo también lo puedo como interpretar como, pues como un sentido del cuidado o de protección, ¿no? O sea, estoy como atenta como al bienestar, no solo, o sea, como al bienestar como incluso como físico, al ofrecer como agua o incluso cuando llegan un poco más antes de su cita, pues como pasarlos a la sala de espera. Entonces, eso pensé de repente en la cuestión del trabajo y de repente pensé como en mi esposo también.
mi esposo pues tiene como un aprecio muy importante por los libros, ¿no? Como lo que representa para él, pues estar aprendiendo, conocer. Entonces también en la casa pues está llena de libros, pero también nosotros procuramos como cuando es como darnos como regalos de libros, o sea, como que me toca a mí como pensar pues en qué libro no ha leído para y que le pueda como, como interesar, para yo como darle, como ofrecerle como ese presente, y también es como el algo que también como da para nosotras, para mí o para sus hijas, como que siempre está pensando también como en qué libro podría como interesarnos. Entonces son como ahorita como los ejemplos que pude como ahorita, pues que pensé, porque realmente estoy sola, ya terminé el trabajo, y pues no tuve oportunidad como de hablar Ah, por muy bien. teléfono con mi esposo. No, no, no te preocupes, lo que señalas también es muy interesante porque lo simbólico, decía, tiene que ver con los ritos y los rituales. Cuando tú llegas a tu consultorio a la hora fija, pones los vasitos con agua, organizas tu despacho, tu instrumental, lo que sea, de determinada manera, estás realizando un ritual. Cuando los pacientes llegan y ven todo eso, interpretan simbólicamente que te importa su salud, que te importa se sientan cómodos, etcétera, etcétera, en tu consultorio. ¿Me explico? Por eso los rituales son tan importantes en la comprensión del simbolismo social. También la sociedad moderna ha perdido muchos rituales, desde el saludo, por ejemplo, ¿no? Acá en Morelia todavía cuando se sube o nos subimos las personas a la combi o a las colectivas, todavía subimos y decimos buenas tardes y bajamos y decimos buenas tardes, buenos días, según sea el caso, ¿no? Y la gente contesta todavía. Hay algo que está sucediendo cuando la gente está tan metida en el celular, que son los que ya no contestan, ¿no? Porque están muy metidos, muy clavados en el celular. Y entonces se va perdiendo ese contacto, tanto visual como auditivo, con las personas. Yo acostumbro ir a andar en bicicleta los domingos y voy saludando a la gente que va a pasear a su perro, que anda en bicicleta o va a caminar, etcétera, ¿no? Y me he dado cuenta que no todas las personas ya saludan, y antes era muy común, que uno saludaba en la calle a que veías aunque no lo conocieras. Y ese es un ritual que tiene que ver con fraternidad, con el no soy violento, no soy enemigo, etcétera, ¿no? Cuando se va perdiendo el saludo en las grandes ciudades, por ejemplo, cuando voy a la Ciudad de México, pues ahí ni siquiera decir buenos días, buenas tardes, porque la gente empieza a pensar que estás loco, ¿no? ¿Cómo se le ocurre saludar? Entonces resulta que deja de sentirse ese sentido de comunidad o comunitario, que es parte fundamental de la interacción simbólica en un grupo humano determinado, ¿no? Entonces, los rituales vienen de tradiciones ancestrales, tienen que ver con arquetipos humanos, es decir, con imágenes que nuestra cultura considera como valiosas, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo de la madre, el arquetipo del padre, el arquetipo del héroe, los tenemos muy presentes en el inconsciente, y cuando saludamos, cuando interaccionamos con los demás, afloran y se expresan por medio de gestos, señales, palabras orales o escritas, etcétera, ¿no? Cómo tomarse de la mano, cómo mirarse, como esto que menciona, por ejemplo, de regalarse libros. Son gestos simbólicos que establecen una cierta ritual de interacción. Ella sabe que le gusta leer, él sabe que a ella le gusta leer, entonces buscan, ¿y qué no habrá leído? ¿Y qué autores serán sus preferidos? ¿Qué temas, etcétera, ¿no? Entonces, establecen un rito, un ritual, y que se mantiene. Conservamos en algunas festividades rituales como la Navidad, sacar la vajilla, el mantel, los adornos, el arbolito, el Año Nuevo, el aniversario de bodas o cumpleaños, conservamos rituales. Y cuando uno se da cuenta de la importancia de esos rituales es cuando ve que la gente está contenta, sonríe,
deja de lado las molestias o el enojo, bebemos, comemos, nos movemos en otra interacción. Un fenómeno curioso, por ejemplo, es el que en casi todas las culturas existe de los periodos de purificación y los periodos de pecado, ¿no? Por decirlo así, que son los carnavales y en el caso católico la Semana Santa. ¿Sí? Hay una canción de, ay, se me fue el nombre, Joan Manuel Serrat, que dice más o menos así: gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle y era oscuras, y hoy sembrada de bombillas, y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verdes, rojas, amarillas. Se llama la fiesta, si mal recuerdo, sí se llama la canción La Fiesta, y alude a la fiesta del pueblo. Y sigue la canción diciendo que el hombre pobre y el rico coinciden y conviven en ese momento de la fiesta, porque el espacio social de ritual de fiesta es para todos sin distinción social. Pero termina la canción diciendo: y al darles el sol la espalda revolotean las palmas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vean. Y ya se despiden todos y dice Serrat: vuelve el rico a su riqueza, vuelve el pobre a su pobreza y el Señor cura sus misas. A cada quien va a su mundo, ¿no? Si ustedes piensan en la fiesta de su pueblo, de su ciudad, por ejemplo en Pachuca, el aniversario de la ciudad, o la fiesta de independencia, o la revolución, salimos todos independientemente del estrato o estatus social que tengamos, convivimos, comemos quesadillas, tacos, estamos en la verbena popular, gritamos, nos emocionamos, vemos los cohetes, porque eso se preserva. Pero lo importante de eso es cómo ayuda a la cohesión social. Por eso es tan importante que no solo se haga en las fiestas sociales establecidas, como la independencia, la revolución, sino que en las familias, en las colonias, en los barrios, siga dándose esa convivencia. Ahora ya, por ejemplo, acá en Morelia ya es muy raro encontrar que hagan posadas en las calles. Y antes era muy común cerrar las calles para hacer una posada entre todos los vecinos. Bueno, desde la perspectiva de la fenomenología y la hermenéutica, ese tipo de actividades sociales son fundamentales para la preservación de la cohesión social, de la solidaridad, del apoyo comunitario, de la amistad entre los vecinos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hablar ahorita precisamente de esto es recuperar eso, porque reduce la violencia, que es quizás uno de los mayores males que hoy estamos viviendo, ¿no? Bien, María, ¿quisieras decir algo antes por ahí, María? Pues podría agregar unas cosas. Por ejemplo, en mi caso, una taza de café pues reúne a la familia. Uh-huh. Aquí en la comunidad, cuando se prende la bocina, pues ya sabemos que va a haber un mensaje muy importante. Cuando en octubre llega un aire que comúnmente yo le digo el norte, pues ya significa que para finales de ese mes nosotros decimos que ya viene el Día de Muertos, ¿no? Se acercan ya los fallecidos. Y cuando dicen que se va a preparar un zacahuil, acá comúnmente se platillo común, Sí. Ay, sí, qué rico. pues significa que va a haber un gran evento, ¿no? Igual que con la música de banda, de viento. Bueno, nada más sería eso, agregar. No, muy bien, muy bien. El zacahuil ahorita, bueno, ya se va acercando la hora de la comida, ¿verdad? El zacahuil, me acuerdo mucho de él, pero cuando era niño, ahora que fui a Huejutla no encontré. Estuve buscando dónde comer zacahuil y no encontré. Es que comúnmente lo venden en el mercado. Sí, pero también fui al mercado, fíjate. Mala suerte. No sé si por la hora o mala suerte o qué, pero no me tocó la oportunidad de comerlo. Y sí, cuando era adolescente, mi papá nos llevó varias veces a Tamazunchale, pasamos por Huejutla, en fin, y comimos varias veces zacahuil.
un tamal riquísimo, ¿no? Pero bueno, ya no les sigo abriendo el apetito. Esto también que mencionas tiene que ver con eso simbólico y con esos rituales que comentaba, ¿no? Es decir, cómo ciertas manifestaciones del clima, de la fecha, o lo mismo del café, establecen ritos que simbólicamente cuestionan. El símbolo quiere decir lo que une. Que fíjense lo interesante y curioso. Símbolo es lo opuesto a diabolón. Diabolón inmediatamente lo asociamos a diablo. Y diabolón es lo que separa. En cambio, símbolo es lo que une. Por eso, en nuestro inconsciente colectivo, lo que tenemos cada que pensamos en algo simbólico nos va a unir. Por eso hablo de cohesión social, de sentido comunitario, de solidaridad. Y por eso es importante recuperar lo simbólico y los rituales. Y ahorita que decías del café, en efecto, y si pensamos en la cultura mesoamericana, era el chocolate y también el café, pero el chocolate tenía un sentido sagrado. Cuando llegó la Nueva España y al chocolate con agua le pusieron la leche, porque trajeron vacas, ese chocolate se hizo una bebida de reyes, de la nobleza, y en algunos lugares estuvo prohibido que el pueblo tomara chocolate con leche, porque era como de mucho prestigio, y empezó a simbolizar poder. Fíjense, el chocolate y su consumo empezó a simbolizar poder, empezó a simbolizar prácticas de una cultura, de un sector social determinado. Y se consumía chocolate en ocasiones especiales, no era tan común de todos los días chocolate. Convocaba a festejos. Ya después, con la independencia y el chocolate más generalizado, lo llegamos a tomar para la rosca de Reyes, lo llegamos a tomar a veces en Noche de Muertos, pero ya es un consumo también muy, muy poco común en la cotidianidad. Sin embargo, cuando se hace chocolate, se convoca también a una reunión, a un festejo, porque simboliza el chocolate, ¿sí?, toda una serie de aspectos socioculturales de un grupo humano determinado, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que comentaron, todo esto que vengo exponiendo, es lo que le interesa a la investigación cualitativa. ¿Cómo es que en la vida social las formas de relación, de interacción, de comunicación, tienen signos que son palabras, pero fundamentalmente están cargadas de símbolos, de rituales, de creencias, de imaginación, de fantasía, y que cuando la persona habla, está hablando desde desde ese inconsciente colectivo, desde esas ideas profundas, y no solamente habla desde la conciencia. Aquí, toda esta visión que el psicoanálisis mostró de la existencia del inconsciente, la conciencia, etcétera, es importante. Los seres humanos actuamos, hablamos, nos comportamos consciente o inconscientemente. A la investigación cualitativa le interesan los dos. Para comprender esa complejidad humana, necesitamos reconocer que hay aspectos conscientes, pero también que hay aspectos inconscientes. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, vamos a ir cerrando. Les voy a encargar, más allá de que el lunes lo suba a la plataforma para que les quede ahí el área de tarea, sí les voy a recomendar, más bien les voy a pedir que busquen el cuento, lo van a encontrar en Google, evidentemente, el cuento de La carta robada, de Edgar Allan Poe. Lo van a encontrar fácilmente en Google, en Internet. La carta robada. Quiero que investiguen el concepto espíritu científico de Gaston Bachelard
y el concepto de obstáculo epistemológico de Gastón Bachelard. Ambos del mismo autor. Bien, para cerrar entonces, bueno, eso lo dejo de tarea, luego lo subo a la plataforma el lunes, subo el espacio para que ahí les voy a hacer algunas preguntas sobre estos conceptos y sobre el cuento de la carta robada. Para cerrar el día de hoy, entonces, la investigación cualitativa es una de las formas que hoy se utiliza para tratar de comprender al ser humano, su complejidad, y abarca muchas metodologías. Eso que llamamos investigación cualitativa es un conjunto de metodologías, de visiones. Hoy hablamos de la fenomenología, hablamos de la hermenéutica, hablamos de la etnometodología y del interaccionismo simbólico. Pero existe la etnografía, existe la investigación histórica en varias ramificaciones, existe fenomenología hermenéutica, existe la investigación psicoanalítica, que es otra forma de interpretación que tiene otros referentes teóricos. Por lo menos esas visiones, metodologías de investigación cualitativa, ¿no? Hay muchas otras que no tienen un nombre propiamente, ¿no? Pero que son utilizadas por el investigador para tratar de comprender la complejidad social, valiéndose de todos los recursos. No solo se requiere o se puede utilizar la entrevista o la encuesta o el focus group, que veremos la próxima sesión, sino también la fotografía, el video, la reflexión sobre los sueños, el hablar libre de la persona, se pueden utilizar como textos para la interpretación. Entonces cierro con esto. El concepto texto ya lo vine comentando, refiriendo varias veces. Un texto es cualquier imagen, ícono, fragmento escrito, discurso hablado, que en sí mismo es una totalidad. ¿Sí? Por ejemplo, la clase de hoy, hasta el momento del cierre, es un texto. Una fachada arquitectónica de la catedral, de Palacio Municipal o Palacio Nacional, es un texto. Una escultura es un texto. ¿Sí? Cuando un regaño de un papá a un hijo es un texto. Entonces, para la investigación cualitativa, lo fundamental es poder encontrarle sentido al texto que expresan las personas desde la hermenéutica. Desde la fenomenología le denominamos discurso. El discurrir de las palabras, el discurrir del lenguaje. Esta distinción es importante porque si uno se va por la orientación hermenéutica, tiene que pensar sobre el concepto texto. Si se va por las otras variantes de la investigación cualitativa derivadas de la fenomenología, lo que nos importa son los discursos, orales o escritos. Entonces, aquí le dejamos el día de hoy. Voy el lunes a subir en un espacio la tarea. Y cualquier duda, comentario, pues me lo mandan por la plataforma, me mandan un correíto. Y un gusto trabajar con ustedes. Es un grupo pequeño, pero participativo. Y espero que les haya gustado la sesión. Y nos vemos en 8 días. Que tengan bonito fin de semana y muy buen provecho. Igualmente. Gracias, maestro. Igualmente, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes a todos, hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Agradezcan a sus familiares por su participación. Buenas tardes a todos. Buena clase. Gracias.